Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que vamos a estar viendo es, vamos a explicar mucho, bueno, más a detalle lo que son los contenedores y lo que son los controles dentro de la aplicación de Windows Phone. Sale cada una de las peculiaridades que tiene cada uno de ellos y ahora sí que de qué manera los podemos utilizar. Entonces lo voy a dar aquí en nuevo proyecto en C Sharp, Windows Phone. Voy a agregar la plantilla ahora sí que general, la principal o la más básica, y la voy a poner aquí contenedores y controles, ¿sale? Bueno, la intención ahorita es mostrar, ahorita voy a seleccionar 8.0, es mostrar cómo vamos a estructurar nuestra aplicación dependiendo de qué control y de qué, bueno, más bien de qué contenedores y de qué controles vamos a utilizar dentro de nuestra aplicación, ¿sale? Entonces, lo más importante es ver qué tipos de contenedores tenemos. Los contenedores pues son donde vamos a estar ubicando nuestros controles. Los controles ahora sí que son los botones, los textbox y demás. Los contenedores entonces son ahora sí que más reducidos. Podemos encontrar lo que es el grid, podemos encontrar lo que son los stack panels, también podemos encontrar lo que son los canvas. Y bueno, por último creo que podemos encontrar lo que es el scroll viewer, lo que nos va a permitir con cada uno de ellos es estructurar o posicionar los elementos o controles de forma muy diferente y dependiendo de lo que necesitemos, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Aquí entra la plantilla de Windows Phone o con la primera que arrancamos nos encontramos que tenemos ya un grid de content panel generado y además un stack panel. Si se dan cuenta, hay una diferencia muy grande entre lo que es un grid y lo que es un stack panel. Dentro de un grid yo puedo posicionar los elementos, por ejemplo un text block, de cualquier manera, en el sentido de que la puedo ubicar sin importar ahora sí que ningún otro elemento, incluso los puedo sobreponer y demás. Lo que va a modificar esto es su margin, es decir, el espacio que hay desde la izquierda hacia la derecha, de la derecha hacia la izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Todo esto está definido por esta propiedad de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto va ahora sí que a depender, ¿sí? O sea, al momento de yo utilizar un grid, eso me va a permitir tener esta manera de posicionar mis elementos dentro de la aplicación, ¿sale? Es una de las maneras, ya que, bueno, dependiendo, como les comento, del contenedor, se van a ir ubicando los elementos de diferente forma. Entonces, si yo tengo aquí mi grid, ¿sale? Yo puedo agregar dentro de un contenedor otro contenedor, ¿sale? Entonces no, ahora sí que no, en ese sentido no hay ningún problema. Voy a agregar un stack panel, pero el stack panel me lo va a generar a modo ahora sí que cerrado en un tag. Lo voy a borrar y le voy a poner de nuevo el símbolo y esto me va a abrir los dos tags. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta manejarlo así? Porque así podemos manejar el contenido como tal del stack panel, ya que por cierto es un contenedor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar un grid y un stack panel? Si yo tengo seleccionado aquí mi stack panel, me doy cuenta de que está sobrepuesto con el text block, ¿sale? Eso es porque los dos elementos se encuentran dentro de un grid, comparten o ahora sí que están incluidos dentro de un mismo grid. Pero ¿qué sucede? Voy a mover tantito el stack panel hacia abajo para que no se sobreponga. ¿Qué sucede si yo dentro de mi stack panel agrego, digamos, no sé, 3 text blocks, ¿sale? Cada uno de ellos se va a ubicar de manera vertical, sin importar si por ejemplo yo agarro uno y lo muevo o agarro otro y lo muevo. Nada de eso va a afectar en el sentido de que no voy a poder salirme de lo que tengo delimitado por el stack panel, ¿sí? El stack panel tiene la peculiaridad de que lo podemos tener con diferentes orientaciones. Por default se encuentra vertical, pero también lo puedo poner horizontal. Entonces cada uno de los elementos me los voy a posicionar dependiendo de cómo yo le haya dicho que quiero que se muestren dentro de mi stack panel. Esto pues ahora sí que espero que vean que se diferencia mucho en la manera como estructuramos la app o ahora sí que la página dentro de un grid. Y esto pues a mí la verdad me parece que es una manera muy interesante de estructurar todo lo que vayamos a estar metiendo dentro de la aplicación, porque incluso yo aquí dentro del stack panel pues puedo ahora sí que crear otro stack panel y aquí se puede ver que está ahí seleccionadito. Si le pongo otro text block, si se dan cuenta, tengo mi stack panel que incluye otro stack panel, ¿sí? Que a la vez tiene por elementos otros text blocks, ¿sale? Entonces si se dan cuenta, este primer text block
no pertenece al stack panel general, o bueno, sí, pero ahora sí que está más definido dentro de un stack panel más, ahora sí que más cerrado. Si por ejemplo yo aquí agrego otro text block, se va a poner de forma vertical porque es su default. Pero bueno, si se dan cuenta, la manera como se va ubicando la información es bastante peculiar y eso le puede dar un poco de formalidad a la estructura de la aplicación. Es muy importante ver una de las propiedades que tienen los grids, que es que podemos definir rows, es decir, como líneas, o ahora sí que, bueno, de forma, o bueno, también se pueden definir columnas. Esto lo que nos va a permitir es delinear el grid como tal. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que tengo dos rows definidas en mi grid general. Esto lo puedo ver por esta línea que se encuentra aquí. Esta línea está dividiendo el primer row, el primer renglón, y el segundo renglón, donde por supuesto se encuentra el stack panel. Por ejemplo, aquí se define grid row 0. Obviamente las rows empiezan de 0, 1, 2, 3. Y aquí podemos ver que el otro grid, que es el content panel, que lo vemos más abajo de la línea que divide el grid, se encuentra en grid row 1. Entonces bueno, la manera como podemos ubicar los elementos varía mucho dependiendo del contenedor que estemos usando. Es por eso que es importante conocerlos, saber sus propiedades, cómo podemos jugar un poco con ellos. Y ahora sí que ya sabiendo eso y con un poco de práctica, podemos saber cuál es el que más nos conviene para la estructura de nuestra aplicación. ¿Sale? Les había comentado que hay otro que es el Scroll Viewer. El Scroll Viewer lo que me va a permitir es crear de alguna forma un efecto de scrolling dentro de la aplicación, o bueno, tener un espacio de scrolling. De igual forma con el Stack Panel le voy a quitar eso para que no quede como un tag único, sino que voy a abrir estas tags para que veamos un poco más visual cuál es el contenido del contenedor. Y el Scroll Viewer va a tener una peculiaridad. ¿Qué sucede? El Scroll Viewer solo puede tener un elemento dentro de él. Es decir, si yo creo un text block y le doy de nuevo, él solo sabe que no puede tener dos, entonces me lo pone afuera. Incluso si yo lo pongo acá, me va a marcar un error. E incluso lo pongo ahí, me dice the property content can only be set once. Entonces esto lo que me indica es el Scroll Viewer solo puede tener un elemento de contenido. ¿Eso qué me quiere decir? Pues no es que solo pueda poner un text block, no. La idea es que yo aquí lo que voy a tener que poner es un contenedor de algún tipo, un grid, un canvas o un stack panel, que voy a poder poner dentro del Scroll Viewer. Lo voy a abrir tantito también para que lo veamos mejor. Y esto sería el contenido del Scroll Viewer. Si se dan cuenta, está definido solo una vez el contenido, pero ya el Stack Panel, como en estos casos, le puedo agregar ahora sí que la cantidad de cosas que quiera. Muy bien, entonces por ejemplo aquí tengo mi Scroll Viewer que está dentro de un grid. Entonces yo puedo mover ese Scroll Viewer a diferente lugar porque está definido dentro de un grid. Entonces lo puedo hacer de alguna forma muy libre. Y bueno, ya dentro del Stack Panel, por ejemplo, yo puedo agregar otro text block, otro text block, otro text block. Se van a ir organizando de forma ahora sí que vertical. Voy a poner otros dos para que lo veamos. ¿Por qué? Porque hay algo importante. El tamaño del Scroll Viewer va a definir lo que va a estar a la vista para el usuario, ¿sale? Entonces yo lo puedo hacer más chico, entonces solo mostrar 3 elementos, mientras en realidad existen 5. Si me paro aquí con el type en el Stack Panel, me puedo dar cuenta que el tamaño del Stack Panel es mucho más grande que en realidad lo que se muestra dentro del Scroll Viewer. Si hago más grande el Scroll Viewer, voy a poder ver todo el contenido del Stack Panel. ¿Sí? Entonces pues así más o menos podemos jugar con la cantidad de elementos que queremos ver. ¿Sí? Entonces bueno, esto es muy simple, pero quiero que quede muy claro la diferencia entre lo que es un contenedor y lo que es un control. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un control? Pues ya un control es un poco más sencillo de entender, en el sentido de que simplemente son todos los elementos que van a tener el contenido de la aplicación, o ahora sí que la información de la aplicación. Entonces botones, radio buttons, hay imágenes, checkbox, rectángulos, formas, esferas, todo ese tipo de cosas, sliders, web browser, todo ese tipo de cosas las vamos a entender como controles que podemos ubicar dentro de los diferentes contenedores para de esa manera ir generando la forma como vamos a estructurar nuestra aplicación. Ya la manera como va a ir organizada cada uno de esos controles, pues ya sí va a depender de qué queramos hacer con ella, con nuestra app. Entonces, bueno, lo interesante aquí es que nos volvamos expertos
en cómo funcionan estos dos tipos de elementos para que podamos estructurar nuestra aplicación de la mejor manera. ¿Sale? Entonces, bueno, por ahora creo que es todo. Creo que es importante manejar estos temas, pero bueno, le quería dedicar un video a este asunto porque me parece muy importante. Muy bien, sale, nos vemos en el próximo video.